Como dijo alguien de nombre Rose, hay dos clases de escritores geniales: los que piensan y los que obligan a pensar, cierro comillas. La enseñanza del hermano pastor Moisés Nolasco sobre el trono de Dios demuestra que ha pensado y meditado sobre este tema, pero también nos obliga a pensar, porque sé que se le puede sacar más provecho, ya que vienen más ideas a mi mente una vez que le he escuchado. A continuación, el hermano Moisés Nolasco Hernández responde el argumento preferido de los unicitarios cuando dicen que en el cielo solo hay un trono, basado en lo que dice en Apocalipsis 4:2. Abro comillas, y al instante yo estaba en el Espíritu, y aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Cierro comillas. Escuchemos cómo prosigue con el tema sobre el trono de Dios. Dios les bendiga. Y pensar de manera literal que Jesús está a la derecha. Bueno, esta es mi mano derecha, aunque la cámara refleje otra cosa, esta es mi mano derecha. Pensar de que Jesús está sentado a la derecha de Dios, estaríamos enseñando que en el cielo hay dos tronos. Pero eso no fue lo que vio Juan en Apocalipsis capítulo 4 verso 2. Al instante yo estaba en el Espíritu y aquí un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado. Eso lo tenemos que tener claro también para entender el significado de que Jesús está sentado a la diestra de Dios. En el cielo solo hay un trono establecido y en el trono uno sentado. ¿Qué significa de que Esteban haya visto a Jesús a la diestra de Dios? Si lo tomáramos también de manera literal, estaríamos diciendo de que Esteban vio a Dios en espíritu. Porque si Dios está aquí y lo vio a su derecha, entonces Esteban habría visto a Dios en su esencia de espíritu. Pero la Biblia dice que a Dios nadie lo ha visto jamás. Significa que Jesús está sentado en el poder de Dios. Por eso dice la Biblia que Cristo es sabiduría y poder de Dios. Jesús está sentado en el poder de Dios porque Él mismo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. De tal manera que no podemos pensar que en el cielo hay dos tronos. Porque decir literalmente que Jesús está en la mano derecha de Dios no es reconocer que Dios es espíritu. No es reconocer que en el cielo hay un solo trono. Eso contradeciría totalmente la palabra de Dios si lo tomásemos de manera literal. Por lo tanto, cuando la Biblia dice que Jesús está sentado a la diestra de Dios, está diciendo de que Jesús está sentado en el poder de Dios. Por eso la Escritura dice que Jesús está en el seno del Padre. Habiendo aclarado esto, avanzo para el minuto 5:19. Aquí Fernando nos dice, pensar de manera literal que Jesús está a la derecha de Dios, estaríamos enseñando que en el cielo hay dos tronos. Esta es una especulación tuya, Fernando. Esto es a título propio. Si tú piensas literalmente lo que la Biblia dice literal, que Jesús está a la derecha de Dios y que para ti hay dos tronos, entonces ese es un punto tuyo. No digas que nosotros o que alguien más está pensando, creyendo que hay dos tronos o más. Pero nuevamente caes en un argumento antibíblico, en un argumento ridículo, poco serio.
Ahora intentas decirnos que por el hecho de que Juan en Apocalipsis 4 dice que ve un solo trono, luego entonces por ese hecho Jesús no puede estar sentado al lado derecho de su Padre, aunque la Biblia lo diga en repetidas ocasiones de manera literal. Ahora, veamos tu argumento. El hecho de que la Biblia diga en algunos pasajes o en muchos pasajes y vi uno, haciendo alusión a un objeto, a una persona o cosa, eso no quiere decir necesariamente que sea el único objeto o cosa de la misma naturaleza o especie que exista en dicha dimensión, sino que la mayoría de las veces el escritor o el Espíritu Santo, al decir y vi uno, quiere llamar nuestra atención a un punto en específico u objeto especial para destacarlo de los demás, en ocasiones para darnos una lección. Por ejemplo, en Daniel 4, versículo 5 dice, y vi en las visiones un vigilante. En este caso está hablando que Daniel ve un ángel. Ahora te pregunto, Fernando, por el hecho de decir y vi luego entonces solo existe un ángel en el cielo, porque solamente vio uno. Y como hay muchos ejemplos, como Apocalipsis 5:2, y vi un ángel. No, mi querido amigo, no te dejes prender en la ignorancia. Lo que está haciendo es queriéndonos llamar la atención a ese ángel en específico. Si hay 1,000,000 de ángeles, nos está queriendo llamar la atención a ese ángel. Si hay muchos tronos en el cielo, porque los hay, ahorita lo voy a demostrar, Él nos está llamando la atención para ver un solo trono, para que dirijamos nuestra mirada hacia ese punto. Con esto se demuestra bíblicamente que en el cielo hay muchos tronos y no solo uno, como tú lo dices. Pero supongamos que solo hay uno y único. Este argumento te daría la razón a ti, Fernando. Otra vez, creamos lo que tú estás diciendo, que solo hay un trono. ¿Este argumento te daría la razón de que Jesús no puede estar sentado a la derecha? La respuesta es no. Primero te voy a decir, Daniel capítulo 7 versículo 9 dice que hay tronos. Dice, y estuve mirando hasta que fueron puestos tronos. También lo dice Apocalipsis 24 y también lo dice Apocalipsis 4:4. Y vi tronos. Ahora, supongamos que hay uno solo y que tú tienes la razón. Esto aún así no te da la razón de que Jesucristo no puede estar sentado a la derecha. ¿Por qué? ¿Por qué la respuesta es no? Porque aún así la Biblia soluciona este problema de la manera más simple. Y lo dice Apocalipsis 3:21, en donde dice a la letra, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Nótese que ahí habla de el trono de su Padre y el trono del Hijo. Esto concuerda perfectamente con lo que el Padre mismo dice en Hebreos capítulo 1, versículo 8 en adelante. El Padre dice del Hijo, más del Hijo dice, tu trono, oh Dios, es eterno. Es por eso que Jesucristo dice, al que venciere le daré que se siente conmigo en su trono. De acuerdo a la lógica de Fernando y de los unicitarios, nunca al que venciere se va a poder sentar en su trono. Se va a tener que sentar en su mano porque simboliza el poder. Pero sin embargo Jesucristo dice, al que venciere le daré que se siente conmigo en su trono. Lo dejaré que se siente conmigo en su trono. ¿Cómo va a ser esto? Bueno, va a ser así como yo vencí y mi Padre me dejó sentarme con Él en su trono. Así que no habría necesidad de que hubiese más tronos. Ahora, si todo es figurado en el cielo, querido Fernando, ¿por qué entonces el trono no es figurado? Si Dios no tiene cuerpos y puntos cardinales, ¿dónde está establecido el trono? ¿En el cielo? ¿Y qué es el trono? Porque ciertamente yo sé lo que representa el trono, pero también creo que hay un trono donde se va a sentar el Padre a gobernar. Pero si todo es figurado para ti, si todo es metáfora, ¿por qué el trono no es metafórico? En el minuto 6:37 haces una pregunta. Entonces, ¿qué significado tiene de que Jesús está sentado a la diestra si Dios no tiene diestra? Aquí tú comienzas a especular que Dios no tiene diestra y no has demostrado tu punto por ningún lado. No nos has dado un solo pasaje donde diga que Dios no tiene diestra, cuando yo ya te di varios pasajes y puedo darte cientos, no 10, 15, te puedo dar muchos pasajes donde la Biblia dice literalmente que Dios tiene diestra. Pero tú sigues aferrado y dices, entonces, y haces la pregunta, ¿qué significado tiene de que Jesús está sentado a la diestra de Dios si Dios no tiene diestra? A continuación vas a decir no lo que dice la Biblia, sino lo que tú crees que es o lo que tú supones que la Biblia enseña cuando la Biblia no lo dice.
Ahora en este momento pues estás asumiendo, sin demostrarlo con ningún texto, que Dios no tiene diestra, solo porque así lo supones. No, amigo, aquí necesitamos pruebas, no suposiciones. Lo que tú creas, lo que tú inventes, lo que tú supongas, no tiene ningún sentido e importancia si no lo demuestras de manera literal con la Biblia. ¿Dónde dice la Biblia que Dios no tiene diestra? Te lo vuelvo a preguntar. Que Dios no tiene siniestra. ¿Dónde dice la Biblia que Dios no tiene rostro? Que Dios no tiene ojos. Como podemos ver, las sectas nunca demuestran en la Biblia de manera literal lo que ellos enseñan. Y contradicen la Escritura diciendo que, aunque la Biblia diga tal cosa literal, no es así. Es por medio de ellos. Si la Biblia dice negro, ellos dicen es azul. Si la Biblia dice amarillo, ellos dicen es verde. ¿Por qué creemos los hijos de Dios que Él sí tiene derecha e izquierda? Simple, porque cientos de pasajes lo dicen literalmente. Y no tenemos necesidad de aludir a suposiciones y necias explicaciones. Simplemente creemos en lo escrito y punto. Ahora, ¿cómo podrás, Fernando, demostrar en la Biblia que Dios no tiene izquierda ni derecha? Pues como tú y los unicitarios, al verse imposibilitados para demostrar con la Biblia, luego entonces acuden a cuentos, a inventos que rompen toda regla histórica y gramatical, y cuando son acorralados con argumentos sólidos, entonces acuden a una supuesta revelación, cosa que es ridículo. Es simple. Dios tiene derecha porque la Biblia así lo dice, y no importa lo que tú digas o supongas o expliques. Y no lo dice una sola vez, sino cientos de ocasiones, de manera literal. Y no tengo necesidad de poner los textos para efecto de mi defensa, porque tú sabes que hay muchos textos y todos los que están escuchando saben que hay muchos textos. Los verdaderos hijos de Dios creemos la Escritura como está, sin tener que dar tanta explicación y tanta vuelta. En el transcurso de los años he aprendido a hacer algunas preguntas a algunas personas de algunas sectas, entre ellos a los unicitarios, las cuales en su mayoría no han sido respondidas. A continuación, después de dar una pequeña explicación, voy a formular una pregunta a este unicitario con respecto al caso de la visión de Esteban en Hechos capítulo 7, versículo 57, que dice así a la letra: pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, por cierto, no mencionaste tampoco el versículo, ni el texto, ni el versículo, ni el libro, me parece. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Luego entonces dice algo más y dijo: he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo. Ojo, no dice a Jesús ya aquí, no dice ni poder ni nada, al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Lo primero que debemos notar es que el pasaje no dice que Esteban vio a Dios, sino a la gloria de Dios y a Jesús, el Hijo de Dios, que estaba a la diestra de Dios. En el siguiente verso dice esto, que el Hijo estaba a la diestra, al lado derecho de Dios o a la diestra de Dios. Ahora, ¿cómo ven los unicitarios este texto o cómo leen en su locura gramatical este texto? Así lo leen ellos. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús, que era el poder de Dios, y dijo: he aquí que veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que es la diestra de Dios. Así lo leen los unicitarios y así lo expresan y así lo explican. Otra vez, así de esta manera como voy a recitar, así es como entienden, como leen el texto los unicitarios. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús, que era el poder de Dios, y dijo: he aquí que veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre, que es la diestra de Dios. Ustedes quisieran que así dijera la Biblia, pero la Biblia no dice así. De esta manera es como ustedes ven, como tú, Fernando, ves este pasaje. Ahora, para esto yo quiero formular algunas preguntas. ¿Cuál es la diferencia gramaticalmente? Esta pregunta nadie me la ha contestado y es una pregunta simple. Ellos me la pueden contestar con su mente, pero nunca con su boca. ¿Cuál es la diferencia gramaticalmente entre estar a la diestra de Dios o ser la diestra de Dios? Esa es la primera pregunta. Porque parece que el problema que tienen ellos es de comprensión en la lectura. Parece que no comprenden la lectura. Por eso es que puse yo, entre comillas, el texto o los dos versículos, cómo los leen ellos y cómo los entienden ellos. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre estar a la diestra de Dios o ser la diestra de Dios? Y ahora, otra pregunta. ¿Qué es lo que dice el texto a la letra
que Jesús era el poder de Dios o que Jesús estaba a la diestra del poder de Dios? ¿Por qué hago estas preguntas? Si el pasaje dice literalmente que Esteban vio que Jesús era la diestra de Dios, así como lo leí, y Esteban abriendo sus ojos vio al Hijo de Dios que era la diestra de Dios, bueno, entonces tanto este maestro como todos los demás tienen la razón. Y hay justificación en todas las explicaciones con respecto al significado de la palabra diestra. Porque en cuanto ven la palabra diestra, luego en vez de explicarnos gramaticalmente qué significa estar al lado de, o estar a la, qué significa gramaticalmente, omiten, quitan esto y se van para dar una explicación de lo que es la palabra diestra. Bueno, si el pasaje dijera, y Esteban vio que Jesús era la diestra de Dios, entonces tienen razón y hay justificación en todas las explicaciones con respecto al significado de la palabra diestra en la Biblia. Pero si el pasaje no dice esto, sino solamente que Esteban vio a Jesús a la diestra de Dios, entonces ahora las explicaciones del significado de diestra son absolutamente innecesarias, porque ser la diestra de Dios implica mando, poder, efectivamente. Pero estar a la diestra de Dios implica una posición geográfica en tiempo y espacio al lado derecho del referente. Esto es innegable. Repito esta frase, repito lo que acabo de decir. Ser la diestra de Dios implica mando, poder, y es verdadero. Pero estar a la diestra de Dios implica una posición geográfica en tiempo y espacio al lado derecho del referente. El referente es el trono, o el referente es Dios, o el referente es el Padre, o el referente es el poder de Dios o la gloria de Dios. Es por eso que ningún unicitario me ha contestado esta pregunta, porque ellos saben que si la contestan con sinceridad, con verdad, entonces en automático todas sus explicaciones caen al suelo de un solo golpe. ¿Qué es lo que dice la Biblia? ¿Que Esteban vio que Jesús era la diestra de Dios? ¿O que Esteban vio que Jesús estaba a la diestra de Dios? Son dos cosas muy diferentes. Ahora bien, ¿significa la palabra diestra siempre poder en la Biblia? La respuesta es no. La palabra diestra significa muchas cosas. La palabra diestra significa la mano derecha de alguien, incluyendo la mano de Dios. Ciertamente en algunos casos diestra tiene que ver con autoridad, con poder, o en muchos casos. Eso es verdad, porque nosotros también tenemos que decir la verdad. Pero en muchas ocasiones, y esto no se lo va a decir ningún maestro universitario, diestra o derecha nada tiene que ver con poder, con autoridad, o poco tiene que ver, o se refiere a otras cosas. Por ejemplo, Salmos 16:11, me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Aquí diestra no significa poder ni autoridad, aunque su diestra tiene poder y autoridad, pero no significa delicias a tu diestra para siempre. Es decir, delicias a tu mano derecha para siempre. Salmos 21, versículo 8. En Salmos 21:8 dice, alcanzará tu mano a todos tus enemigos, tu diestra alcanzará a los que te aborrecen. Aquí, diestra tiene que ver con juicio de Dios. Salmo 91:7, caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. Aquí tiene que ver con un punto cardinal, derecha o izquierda, frente, atrás. En fin, hay muchísimos pasajes con los cuales podemos demostrar que diestra significa muchas cosas y no solamente poder. Pero veamos un caso en donde se menciona la palabra diestra, la palabra poder al mismo tiempo. Las dos cosas, mire. Mateo 26:64, Jesús dijo, tú lo has dicho, y además os digo, que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Si en este caso diestra significa poder, como afirman los unicitarios y como afirmas tú, Fernando, entonces ¿para qué volver a mencionar la palabra poder? ¿Para qué mencionarla dos veces? ¿Cómo lo leerías tú? ¿O cómo lo leerían tus hermanos unicitarios? Lo leerían así. Tú lo has dicho, y además os digo, que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la poder de Dios. Pero, querido amigo, esto es ilógico, esto rompe toda enseñanza, toda gramática, es ignorancia pura. Aquí solamente dice, sentado a la diestra de Dios. Esto es lo que Jesús estaba profetizando, que en el postrer tiempo vendría con él, y que los apóstoles como Pablo y entre otros ratificaron que Jesús estaba al lado derecho del Padre.
este texto entonces, diestra significa poder, como afirman ustedes. Entonces, ¿para qué repetirlo 2 veces? Es ilógico. No solo Lucas relata que Jesús, el Hijo de Dios, está a la derecha del Padre, sino muchos pasajes escritores lo hacen. Algunos dicen que está a la derecha del trono, otros que está a la derecha del Padre, otros a la derecha del poder de Dios, otros a la derecha de la majestad, etc. Lucas 20:42, Lucas 22:69, Hechos 2:25, Hechos 2:34, Hechos 7:55, Hechos 7:56, Romanos 8:34, Efesios 1:20, Colosenses 1:3, Hebreo 1:3, etcétera, etcétera. Y solamente narro unos pocos de los muchos, pero por ejemplo, veamos el caso del libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 2, que dice: puestos los ojos en el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Como pueden notar, aquí no dice que se sentó a la diestra de Dios, ni a la diestra del Padre, ni a la diestra del poder de Dios, sino a la diestra del trono de Dios. ¿Qué vas a concluir, Fernando? ¿Qué van a concluir los universitarios? ¿Que el trono tiene manos o que el trono tiene poder? No. Simplemente lo que dice el escritor es que se encontraba al lado derecho del trono y dice literalmente que estaba sentado. Ahora, ¿por qué no les conviene a los universitarios examinarlo como lo que yo estoy haciendo todo esto? ¿Por qué no les conviene examinar a profundidad el texto en su contexto y con una exégesis correcta, con una hermenéutica limpia? ¿Por qué no les conviene que Dios tenga derecha e izquierda? ¿Por qué tienen que dar mil explicaciones y nunca mostrar en la Biblia ningún texto? Que Dios no tiene derecha e izquierda, ¿dónde dice la Biblia? Que Dios no tiene manos, ¿dónde dice la Biblia? ¿Por qué tienen que dar miles de explicaciones de este fenómeno? La respuesta es simple. Porque si ustedes aceptan lo que dice la Biblia en cientos de pasajes de manera literal, ya demostré lo que es literal y lenguaje figurado o metafórico, ya demostré que la mayoría de las veces cuando se habla de manos, de pies, etcétera, etcétera, está hablando de manera literal. Lo demostré en el propio pasaje que tú pusiste como muestra de Salmos. Ahora, la respuesta es bien simple, porque si ustedes aceptan esto, que Dios tiene derecha e izquierda, entonces no les quedaría otra opción más que aceptar que Jesús está sentado al lado derecho del Padre, como lo dice la Biblia literalmente. Y como esto es confuso, y como esto es problemático para tu doctrina, entonces acto seguido tienen que negar lo escrito y darle una solución con sus propias explicaciones, aunque éstas estén fuera de toda lógica, fuera de gramática, fuera de griego, fuera de hebreo, fuera de contexto, y sean ridículas contradiciendo la escritura, aludiendo a una supuesta revelación. Por último, en el minuto 7, versículo 57, otra vez, Fernando, dices una frase y dices que esto significa que Jesús está sentado en el poder de Dios porque Él mismo es el poder de Dios. Esas son tus palabras. Ahora, el pasaje no dice eso. Eso lo dices tú. ¿Estás tratando de decir que la Biblia dice algo que no dice o que lo que dice no lo dice porque tú así lo has analizado? Note lo que estoy diciendo. Tú dices, Jesús está sentado en el poder de Dios porque Él mismo es el poder de Dios. En otras palabras, el pasaje no dice lo que dice, sino que dice lo que tú quieres que diga, que Jesús es el poder y se sienta sobre el poder. O sea, Jesús es el poder y se sienta sobre el poder. O sea, se sienta sobre Él mismo. El poder se sienta sobre el poder. Como dijo el cubano, cosa más bella, chico. Cosa más bella. Nada más ridículo y fuera de toda lógica. A esta explicación no le puedo llamar yo explicación, sino corrupción de la palabra. No le puedo llamar exégesis, sino descomposición de la palabra. No la puedo llamar interpretación, sino aberración. No la puedo llamar buena hermenéutica, sino un insulto a la hermenéutica. Simplemente tengo que decir que el peor enemigo del hombre es la ignorancia. Y la ignorancia es atrevida. Un ciego guía de ciegos. ¿A dónde van a ir a dar? ¿A dónde van a caer? Aquí se personifica en tu persona el viejo adagio dicho por Jehová en boca del profeta Oseas en su capítulo 4, versículo 6. Mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Que Dios les bendiga. El título del mensaje:
y en el trono uno sentado. ¿Y quién les habló? El pastor mexicano Moisés Nolasco Hernández y su amigo Omar Duarep.